Pues nada, hoy lo dicho, vamos a hablar un poco de cómo trabajar con el conector EDC que se utiliza en el centro demostrador. Entonces lo que vamos a hacer un poco es seguir esta agenda que tenemos delante para ver cómo, un poco a grandes rasgos, cómo funciona el conector, simplemente de recapitulación, porque ya es algo que se ha explicado en el pasado en sesiones previas. Lo siguiente que hablaremos es un poco cómo funciona el sistema de extensiones en el conector EDC en ámbito general, para que tengáis una idea de no solo las extensiones que hagamos nosotros, sino las que pueden estar formando ya parte del conector se realizan. Veremos cómo hacer una extensión de una política para crear una política de compartición de datos adaptada a las necesidades que pueda tener una empresa concreta. Posteriormente veremos una extensión de lo que sería el plano de datos para ver cómo podemos hacer tanto como una fuente como un destino nuevo de datos que no estén inicialmente soportados por el conector, pero que nos puede interesar adaptar para dar soporte o integración a los sistemas de datos que se dispongan en una empresa. Y después lo último que veremos es cómo estos cambios que hagamos los desplegaremos en el conector, ¿vale? Haremos un poco el flujo completo. Entonces, en el One Health Data Space, por recapitular un poquillo, lo que tenemos es un espacio de datos basado en tecnología EDC, Eclipse Data Space Components. Los conectores pueden estar desplegados como servicio o, en su defecto, pues cada participante puede desplegar su propio conector. Toda la infraestructura, tanto conectores como los servicios centrales del espacio de datos, están desplegados en Kubernetes. Tenemos una separación por casos de uso, en el sentido de que hay determinados grupos de participantes que pertenecen a un caso de uso y colaboran entre ellos dentro de ese caso de uso. El catálogo de datos que se gestiona en este espacio de datos es un catálogo que sigue el estándar de CAT y se trata de un catálogo federado y descentralizado. Es decir, cada participante aporta su fragmento del catálogo y lo reconstruye en base a las consultas que hace a otros participantes. Y después también a modo de característica existe un portal del participante, que es una aplicación web que los que habréis desplegado el conector hasta ahora, pues ya lo habréis visto, que te permite operar a grandes rasgos de forma generalista el conector. Y después, si ya cada uno necesita hacer cosas más específicas, pues necesita interactuar con el API. Los Eclipse Data Space Components, por si alguien no está muy centrado en estos momentos, es un poco un grupo de trabajo Eclipse que define este proyecto de Eclipse Data Space Components, que lo que busca es ser una implementación de referencia de los principios que definen asociaciones como ITSE y GaiaX, de cara a que cuando alguien tenga que trabajar con un conector de espacio de datos y adaptarlo, pues entonces lo que harán serán partir de este conector y adaptar sobre esa base estándar a los diferentes espacios de datos que se construyen, pues lo que es el conector base a las necesidades del espacio de datos concreto. El núcleo técnico de lo que son los componentes, y que muestro aquí un poco la página de GitHub en pantalla, es lo que denominamos el conector del espacio de datos. Hay más componentes dentro de los Eclipse Data Space Components, pero el principal es el conector. Dentro de lo que es el conector, por colocarnos también un poco en situación, porque a veces es un término que se abusa mucho, sobre todo en la parte de Eclipse, del término conector y engloba muchas cosas. El conector es como la pieza o el componente software que representa a un participante en el espacio de datos y que actúa como puerta de entrada y de salida de los datos de dicho participante con el espacio de datos, tanto para proveer datos al espacio de datos como para consumir datos del espacio de datos. En el caso del centro demostrador, estamos en estos momentos en la versión 12 de Eclipse y el conector es un poco quien nos pacta o quien nos da esos estándares que comentaba antes. Entonces, al usar esta versión, pues estamos utilizando el Data Space Protocol para un protocolo de comunicación entre conectores, estamos utilizando ODRL como lenguaje de definición de políticas y aplicación de políticas. Para la gestión de identidad estamos utilizando DITs, que son los identificadores descentralizados, y el catálogo, como ya comentaba anteriormente, está conformado en DCAT. Y el conector, os muestro aquí un poco en la zona inferior de la pantalla, son una serie de componentes realmente, no es que sea únicamente un único proceso o una única aplicación, por decirlo, lo veremos ahora dentro de un poco. Entonces, lo que normalmente llamamos conector es pues, el control plane del conector junto con el data plane del conector, con el identity hub, con un almacenamiento de metadatos, con el almacenamiento de secretos, lo que es la reconstrucción del catálogo federado
y el portal del participante junto con sus mecanismos de identidad, en este caso Keycloak, que controlan el acceso. Entonces, cuando hablamos de conector, realmente estamos hablando de muchas cosas. En la sesión de hoy, con la extensión de políticas y con la extensión de una fuente de datos por parte del data plane, pues trabajaremos principalmente pues, con los componentes del control plane y del data plane del conector. Vale. Tarda un poco en pasar diapositiva, un segundo, que se lo está pensando. Lo que vamos a ver ahora va a ser un poco recapitular el flujo de cómo se comparten datos en el espacio de datos en el momento que me salte la slide. Ok, entonces esto simplemente es contexto para que todos partamos un poco de la misma base. Entonces, por recapitular, en el espacio de datos tenemos una serie de servicios centrales que gestiona la autoridad del espacio de datos, en este caso CESGA. Principalmente a destacar dos en estos momentos. El Issuer Service es quien emite las credenciales de membresía del espacio de datos a los diferentes conectores de los diferentes participantes. Entonces, este Issuer Service que muestro aquí en la zona superior, lo que hace es emitir una credencial a este participante y emite una credencial a este participante para que después entre ellos puedan hablarse y confiar. Y después lo que tenemos a destacar es el PERIS, que el PERIS es el registro de participantes. Entonces, cuando este conector de la derecha quiere saber quiénes existen en el espacio de datos, contacta con el PERIS y el PERIS le dice, en estos momentos deberían existir en el espacio de datos con credenciales válidas esta serie de participantes. A partir de ahí, los participantes pueden hablar entre ellos y pueden consultar sus respectivos catálogos de datos que ofrecen. El participante, en este caso el participante A, que en este ejemplo está actuando un poco como proveedor de datos, el catálogo está conformado por contratos. Aquí tenemos un ejemplo, que un contrato no deja de ser una serie de assets que están vinculados a una política de acceso y una política de contrato, o de negociación, que se le llama también. Un asset en el contrato es una referencia a una fuente de datos que nosotros poseemos y queremos que tenga unas condiciones de acceso cuando se trate de acceder a ella a través del espacio de datos. Entonces, el asset es la referencia a los datos, que se muestra aquí en esta imagen. La política de acceso que usamos en el contrato es las condiciones que nosotros ponemos para tan siquiera mostrarle los contratos a otro participante. Es decir, cuando este conector que representa al participante B pregunte a A por su catálogo de datos, es decir, por los contratos que esto ofrece, solo le va a enseñar aquellos contratos para los que cumpla la política de acceso. Y por último, lo que tenemos es la política de contrato, la política de negociación, que es sobre los contratos que este conector está siendo capaz de ver, las condiciones que tiene que cumplir para poder acceder a los datos que está ofertando el participante A. Entonces, si el conector B cumple tanto con política de acceso y con política de contrato, podrá hacer la negociación efectivamente y podrá solicitar que se ejecute una transferencia de datos desde el conector A, por ejemplo, hacia el repositorio de datos del conector B y entonces los datos se muevan a través del espacio de datos. Entonces, esto solo es contexto para que recapitulemos un poco cómo funciona el conector EDC en cuanto a un proceso de transferencia. Dado esta base, voy a saltar ya un poco a lo que serían las extensiones en el conector. El ecosistema EDC, lo que es el conector, funciona en base a la definición de módulos estáticos dentro de un runtime y nos da un framework de composición para esto. Entonces, esto lo que significa es que nosotros podemos tener diferentes runtimes, procesos, donde se estén ejecutando un fragmento u otro del conector. Aterrizándolo más, esto significa que dentro de una aplicación Java podríamos estar ejecutando, como se ve en este caso de pantalla, pues diferentes componentes del control plane, pero nada más. Y en otra aplicación Java podríamos estar ejecutando pues diferentes componentes del Identity Hub, sin estar ejecutando nada del control plane. Y después lo que haríamos sería ejecutar esas dos aplicaciones en paralelo de forma coordinada para tener el conector como tal. Pero también es posible, si se quiere, tener un único runtime, es decir, una única aplicación, donde estén los diferentes módulos que conforman el conector, todos operando en conjunto. Normalmente, y como nosotros estamos preparando los conectores en este espacio de datos y ayudamos a hacer su gestión, es cada componente como tal, el control plane, el data plane, el Identity Hub, los desplegamos en runtimes separados
para que los entornos de ejecución estén aislados y puedan, en caso de ser necesario, si hay que reiniciar un componente, pues se puede reiniciar ese componente solo, y si hay que escalar un componente porque se queda flojo, se puede escalar ese componente específico. Pero comentar que existen las dos formas. Y cada módulo, al final, lo que nos permite, de los que estamos cargando dentro de un runtime, es extenderlo, ¿vale? Aquí es donde entran las posibilidades de extender las capacidades del EDC. En cuanto a extender las capacidades, solo podremos extender aquellas capacidades donde el EDC defina un punto de extensión en el módulo. Y si define un punto de extensión en el módulo, podremos hacer una extensión para dicho módulo o varias, según lo que queramos hacer. ¿Cómo funciona un poco, profundizando más en las extensiones? Al final, esto es un patrón de inyección de dependencias donde, en un lado, en este caso en el módulo, normalmente lo que se habla es de necesito que alguien me inyecte esta funcionalidad, y va a haber una extensión que va a implementar una interfaz y esté diciendo yo proveo esa funcionalidad que en algún punto de la base del código de C se está solicitando una inyección de dicha funcionalidad. Viéndolo sobre un ejemplo que tengo aquí en pantalla de un plano de datos que se usa en el conector EDC de forma oficial para dar soporte al protocolo de AWS y hacer compartición de datos que estén almacenados en un almacenamiento tipo S3, aquí lo que vemos es que tenemos dos extensiones que se declaran, ¿vale? Tenemos una primera extensión que tiene que implementar, cada extensión siempre tiene que implementar este Service Extension. La extensión tiene un nombre que se le da a través de esta anotación que tenemos aquí. Y después aquí tenemos lo que os digo. Aquí estamos haciendo un inject, es decir, este fragmento de código está solicitando que alguien, mediante una extensión, provea una implementación del AWS Client Provider. Y en el otro lado, lo que tenemos es otra vez una extensión, está declarado como Service Extension, implementa interfaz Service Extension, le da su nombre, y aquí en este caso pues tenemos el provider, que os decía antes. Entonces, mediante esta etiqueta provider, el conector es capaz de descubrir después las clases y va a buscar qué injects se están solicitando, qué providers existen y realiza la inyección de dependencias entre ambas partes. Para hacer esto, para que esa inyección de dependencias sea efectiva, hay que seguir una serie de pasos. Entonces, en lo que es el jar del conector, vamos a necesitar que las extensiones estén en el classpath. Después lo que vamos a necesitar es, en el archivo metainf, este que se define aquí, registrar la extensión que realicemos, que programemos, y a partir de ahí, que esté registrado y que esté en el classpath, el Java Service Loader es capaz de cargar la extensión. No es nada mucho más complejo que eso. Lo veremos ahora más aterrizándolo con ejemplos concretos y se entenderá mejor. Entonces, cuando hacemos ambas cosas, pues se localiza la extensión en classpath, se monta el grafo de dependencias, se analizan los providers y los injects, lo ordena el conector y simplemente inyecta las dependencias que estén declaradas. Entonces, para ver esto aterrizándolo más, vamos a hacer un caso, el típico Hello World, de enseñar un mensaje por pantalla. Entonces, va a haber una extensión que vamos a hacer sobre un runtime DDC que trata de imprimir un mensaje. Para eso necesita alguien que le ofrezca la funcionalidad de imprimir el mensaje y va a haber otra extensión que ofrece cómo imprimir ese mensaje. Todo el código que voy a enseñar a partir de ahora está disponible en este repositorio de aquí, ¿vale? Que es un repositorio que se accede pidiendo acceso al centro demostrador. Si le pedís acceso al centro demostrador mediante un mail, una petición formal a ellos, ellos os pueden añadir al repositorio de código para que podáis consultar el ejemplo completo. Vale, para hacer esto, este ejemplo de Hello World, de enseñar un mensaje por terminal, son 3 pasos. Tenemos que definir la interfaz de Java programática que define pues, la funcionalidad que queremos abstraer. Definimos quién va a proveer la extensión, quién implementa esa interfaz y finalmente quién solicita que alguien le provea dicha funcionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues definimos un módulo para hacer la primera parte, para definir la interfaz, definimos un módulo en Java. Ese módulo en Java tiene su build Gradle y tiene esta ruta donde tendremos nuestra interfaz, nuestra clase Java que define la interfaz de printer. La interfaz de printer pues simplemente es una interfaz de quiero imprimir un mensaje. Entonces yo quiero que alguien me dé esta funcionalidad y alguien va a implementar esta funcionalidad que tenemos aquí. Esto es el paso 1, hacer un módulo que define la interfaz. El paso 2 es implementar a alguien
tener una clase, un módulo que implemente esa primera interfaz que estamos definiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un nuevo módulo con su build Gradle. Vamos a tener nuestro código en esta ruta y aquí tendremos nuestro Terminal Printer Provider Extension Java que va a implementar la funcionalidad de enseñar un mensaje por pantalla. Tendremos nuestro metainf, nuestro archivo metainf que va a registrar esa extensión. En el build Gradle lo que vamos a ver de dependencias es principalmente que necesitamos la dependencia del EDC que nos habilita el uso del sistema de extensiones, que es esta que tenemos aquí, en su versión 12, que es la versión de colector que estamos utilizando. Y a nivel de implementación vamos a hacer lo mismo que antes. Lo que tenemos es nuestra clase que estamos definiendo en este archivo, que implementa el Service Extension, le damos un nombre. Como comentábamos antes, esto es un patrón singleton, entonces cuando se inicializa este objeto, lo que está haciendo es crear el terminal printer y almacenarlo en esta variable. El terminal printer está implementando la interfaz que hemos definido anteriormente, en la que simplemente va a enseñar un mensaje por línea de comandos. Y esto, tenemos este último método definido aquí, que es el que está asociado a la interfaz de código definida y que tiene la notación de provider. Es decir, esto es lo que va a hacer habilitar la inyección de dependencias finalmente. Por último, lo que hacemos es en el metainf, en este archivo que comentaba antes, vamos a registrar nuestro Terminal Printer Provider Extension y con eso ya tendríamos la parte de quien provee la funcionalidad realizada. Ahora tenemos que hacer el extremo contrario, que es quien solicita esta funcionalidad, que alguien le dé un método para imprimir por pantalla. Entonces, en este caso, es la misma estructura que antes. Tenemos nuestro módulo con nuestro build Gradle, tenemos aquí nuestro archivo donde vamos a hacer la implementación, el metainf donde vamos a registrar la implementación que realicemos, y en el build Gradle tenemos otra vez la dependencia del sistema de SPI en la versión 12 del conector Eclipse. Nuestra implementación en este caso, otra vez más de lo mismo. Implementamos el Service Extension, le damos un nombre a la extensión, tenemos aquí nuestro objeto que estamos solicitando que se inyecte y en este caso cuando se carga la extensión como parte de inicialización de la extensión, por hacerlo simple, lo que vamos a hacer es invocar el objeto que estamos solicitando que se nos inyecte y decirle imprime el mensaje. Y eso ya gestiona tú, en base a la implementación que estás cargando, cómo imprimes ese mensaje. Entonces no tiene mucha más complicación. Por último, en el archivo metainf registramos de nuevo la extensión que acabamos de hacer. Cuando tenemos todas las partes montadas, lo que tenemos que hacer es construir un runtime, nosotros lo llamamos launcher muchas veces, por si lo veis en la documentación, donde van a estar ambas extensiones. Entonces, en este runtime tenemos la extensión que solicita la implementación, la extensión que provee la implementación, el runtime base de Eclipse y poco más. Y es simplemente lo que estamos haciendo en este caso es decirle que ejecute el runtime por defecto y no mucho más. Esto, si lo vemos en código, le voy a dar aquí un momento zoom para que se pueda ver bien. Todo esto está en el repositorio documentado. Entonces, tenemos aquí en una parte del README que para hacer esta demo, simplemente que veáis el resultado, me voy a hacer un Gradle build para construir el código. Esto puede tardar un poquillo. Ahí está. Y en el momento en el que se realice el Gradle build, puedo acceder a esta ruta, que es donde está el launcher que se acaba de construir, que puedo ejecutar aquí. Y aquí tengo mi Hello World con el código que os he enseñado en las diapositivas. Ok. El siguiente paso es, vale, hemos hecho algo muy sencillo de imprimir un mensaje por pantalla. Vamos a ver también cómo proveemos configuraciones a una extensión. Para proveer configuraciones a una extensión, settings, tenemos tres estrategias posibles. Una es hacer una extensión en sí mismo donde nosotros implementemos código personalizado para cargar nuestras configuraciones de algún lugar, como puede ser una base de datos o un archivo o lo que sea. Tenemos la opción de hacerlo por variables de entorno, que es la opción que nosotros más recomendamos,
sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un despliegue en Kubernetes, dockerizado y que es un patrón muy común en ese caso. Y también existe la opción de hacerlo mediante propiedades de Java. Nosotros vamos a enseñaros ahora cómo hacerlo con esta opción, mediante las variables de entorno. Entonces, para ello vamos a hacer una versión de simplemente el código que os acabo de enseñar ahora, de imprimir un mensaje por pantalla, pero que en su lugar lo imprima contra un archivo y ese archivo esté definido por un settings mediante una configuración. Misma estructura que estábamos viendo hasta ahora. Vamos a hacer entonces un proveedor de la interfaz de print donde va a hacer esta función que acabo de comentar. Y registraremos ese proveedor como algo que se puede inyectar en el runtime para ofrecer esa funcionalidad. Entonces, nada, a nivel de módulos, nuestra clase, nuestro archivo Java, donde vamos a implementar la clase, nuestro metainit donde vamos a hacer el registro, el build Gradle, veis que sigue igual, simplemente estamos importando las dependencias del SPI. Y aquí en este caso, cuando estamos haciendo la extensión, es un poco más elaborada, entre comillas, volvemos a hacer el service extension, volvemos a colocarle un nombre a la extensión y aquí definimos nuestro setting. Nuestro setting que tiene una clave asociada, podremos pasar el valor por variable de entorno en mayúsculas con barras bajas en lugar de puntos, una descripción del setting y ese setting ya después podemos utilizarlo donde es necesario. En este caso, como parte del initialize, tenemos aquí que se invoca este file path para recuperar el path y creamos nuestro objeto singleton de tipo file printer, que este file printer, vemos aquí que está implementando la interfaz de print y lo que hace es que cuando hace un print, que tenemos aquí abajo, lo que va a hacer simplemente es escribir contra un archivo, contra una ruta. Y ahí va a añadir un mensaje. No está haciendo nada más complejo que eso. Una vez tenemos esta implementación realizada, volvemos a definir la implementación del metainf. Y ahora lo que haremos en nuestro runtime, donde antes estábamos definiendo como las extensiones que están en el runtime, el inyector y el proveedor, pero de terminal, ahora el proveedor que estamos definiendo en el runtime es el de archivos. Le estamos diciendo que la extensión que queremos utilizar en este caso es únicamente la que imprime contra un archivo. Entonces, si me voy de nuevo al código, no lo voy a compilar porque ya antes cuando he compilado, cuando he hecho el build, ya me he hecho el build de las dos partes. Accedo al file printer, defino mi variable de entorno, y ahora puedo ejecutar el jar que es resultante del proceso de build. Me dice que está logueando contra este archivo. Esto tiene ya varios logs porque lo he ejecutado antes, pero si le voy dando, pues está en base a ese settings escribiendo en ese archivo, ¿vale? Entonces, así es como funciona un poco el mecanismo de settings para las extensiones en caso de que lo necesitéis. Vale. Está pensándolo, el cambio de diapositiva. Dame un segundo. De esta parte, por comentarlo, mientras está haciendo el cambio de diapositiva, en los launchers, en el build Gradle que está aquí, es donde es este fragmento de código que os estaba enseñando antes, esto de aquí. Bueno, se explica aquí. Está en cada uno de los respectivos launchers, es decir, de los runtimes que estamos componiendo con las extensiones. Entonces aquí hay el file printer y el terminal printer, donde podéis ver los dos casos que acabamos de ver ahora. Vale. Entonces, vamos a meternos ya en la parte de políticas, ahora que más o menos entendemos que todo es un patrón de inyección de dependencias, que alguien define una necesidad y otra extensión provee esa necesidad, la implementa, y vamos a ver cómo hacer una política. En este caso, vamos a definir una política en ODRL, que la idea es que únicamente nos permita compartir assets de datos, dicha política, con aquellos participantes cuyo div esté dentro de una lista de confianza para nosotros. Esto puede ser útil por si queréis hacer algún tipo de acuerdo por fuera del espacio de datos o que el participante tenga que haber interactuado con vosotros por algún otro tipo de medio y después vosotros queréis integrar y recuperar
de ese medio los participantes en los que confiáis, pues con esta política podríais integraros con ese sistema donde están pues quién ha hecho pagos o quién ha hecho según qué operación por fuera del espacio de datos, ver si el participante forma parte de esa lista y si forma parte de esa lista, a partir de esta política pues podríamos darle acceso o no al recurso de datos. Entonces, esto se traduce en que vamos a hacer una política de tipo permission que se va a llamar Extra Membership Credential Partner. Vamos a evaluarla con el operador equal y en este caso el operador de la derecha, el valor esperado, es Business Partner. Esto lo vemos ahora más en detalle. ¿Qué significa? A nivel de ODRL, que es como estáis viendo la definición de la política, existen tres tipos de políticas que se pueden crear. Son permissions, prohibitions y obligations. El permission es una serie de condiciones que se tienen que dar para poder acceder a un recurso de datos, para poder completar el contrato. El prohibition es una serie de condiciones que si se dan, niegas el contrato, evalúas en negativo. Y el obligation son una serie de condiciones que tú esperas que el participante cumpla por su lado, de acciones que tiene que realizar para poder acceder al evaluar satisfactoriamente el contrato y acceder a lo que esté detrás del contrato. Vale. Esto más que nada es semántica. En estos momentos, más que cambie mucho a nivel de conector, que la implementación la estés haciendo con un permission, con un prohibition o con un obligation. La implementación es prácticamente idéntica en los diferentes casos. Y después lo que tenemos son el cuerpo de la política, que es el constraint, donde tenemos un operador, tenemos, el left operand, el operador y el right operand. El left operand no deja de ser la política que estamos implementando. El operador se soporta, en principio, la siguiente lista de operadores que os estoy mostrando aquí, pero es cosa nuestra implementar estos operadores como parte de la definición de la política, lo veremos ahora. Y después el right operand es el valor esperado que tiene que tener un participante para evaluar satisfactoriamente la política. En este caso estamos colocando Business Partner por decir que el valor esperado es que esté adentro de nuestra lista de Business Partners. Cuando definimos una política, por también dar un poco más de detalle de cómo toma efecto la política, existen diferentes puntos de evaluación, de dónde se puede llegar a evaluar la política en el proceso de negociación y transferencia del espacio de datos. Es lo que denominamos scopes dentro del ecosistema Eclipse. Entonces, existe un scope de catálogo, que es cuando estamos negociando el acceso, cuando estamos consultando el catálogo. Ahí, si estamos con ese scope, es donde podemos definir una política para ver si mostramos o no qué elementos del catálogo a un participante. Tenemos un scope que es cuando se inicia una negociación, evaluar si se está cumpliendo la política. Tenemos el transfer process, que es cuando se va a iniciar un proceso de transferencia, evaluar si se cumple la política y si no, pues fallaría el transfer process. Y por último tenemos el scope de policy monitor, que es sobre una transferencia que está en marcha, evaluar recurrentemente una política y en el momento en que dicha política deja de cumplirse, vence y se cancela el proceso de transferencia que está en marcha. Entonces, en función de la política que queramos definir y dónde queramos hacer la evaluación, tendremos que hacer uso de uno o varios scopes de los que os estoy mencionando. Según el scope, tendremos asociado el objeto Policy Context y ese objeto Policy Context nos dejará acceder a unas cosas u otras, a una información u otra. Entonces, en todos los scopes, menos en el Policy Monitor, se pueden obtener las credenciales verificables del participante y a través de ahí acceder a su DID o a cualquier atributo que esté en la credencial verificable del participante. Pero en el Policy Monitor esto no está disponible, ¿vale? No está pensado para que estés ahí en ese punto haciendo evaluaciones de la credencial verificable. Y en los scopes de Transfer Process y de Policy Monitor es donde se puede obtener el ID del acuerdo de contrato que se utiliza para solicitar la transferencia y el momento en el que se solicita, ¿vale? En los otros, como no se está ejecutando un contrato como tal, sino que en el catálogo estamos previo al contrato y en el Policy Monitor ya estaríamos con una transferencia iniciada y en marcha, pues ya ha pasado el momento de negociación del contrato y esos atributos no están disponibles. Esto es lo más salientable, ¿vale? A la hora de que vemos nosotros de definir dónde va a ir una política. Vale. ¿Y cómo implemento una política después de dar un poco todo este contexto? Pues es un poco lo que estábamos hablando ya antes. Tenemos que implementar una interfaz que se define aquí, que es el Atomic Constraint Function, que es una interfaz que va a contener un método de evaluate, donde está la lógica de evaluación de la política. Y una vez que implementemos dicha interfaz,
lo único que tenemos que hacer es registrar la política que hemos definido en dos sitios, en el Binding Registry y en el Policy Engine. En un lado, lo que estamos haciendo es que cuando se explore el catálogo de ODRL tenga en cuenta la evaluación de las políticas que tengamos nosotros definidas, y en el Policy Engine lo que estamos diciendo es cuando encuentres una de esas políticas que nosotros hemos definido y que te hemos dicho en el Rule Binding Registry que tienes que evaluar, con el Policy Engine te digo con qué clase lo vas a evaluar, con qué código, con qué implementación lo evalúas. Entonces, en el Evaluate, yendo un poco ya más a la chicha, que es donde mejor se entiende toda esta parte. En el código esto está más extenso, yo aquí solo estoy mostrando la función Evaluate por simplicidad y para que sea más fácil de seguirlo, pero en el repositorio está la clase entera, que es un poco más grande y tiene métodos de apoyo. Pero lo importante es esto que estamos viendo aquí. En el Evaluate lo que tenemos es el operador, el write operand, en este caso es un permission, el tipo de política que estamos haciendo, y el policy context, que ya adelantaba antes. El único operador al que vamos a dar soporte en esta política es el operador de equal. Entonces, todo lo que no sea el operador de equal vamos a evaluar como false, como que no lo vamos a soportar y no se va a evaluar correctamente la política. Después, lo que queremos nosotros es obtener el DID del participante y ver si ese DID forma parte de una lista de confianza. Para ello, vamos a través del policy context obtener la información del participante. Si por lo que sea esto no se puede obtener, también lo evaluamos negativamente. Si sí lo obtenemos, vamos a tratar de sacar la lista de credenciales que tiene dicho participante. En caso de que no tenga credenciales, también fallamos la evaluación de la política. Y después, si sí tenemos credenciales, lo que vamos a hacer por un lado es buscar todas aquellas credenciales de tipo Exatasher Membership Credential, que es la credencial de membresía del espacio de datos. Vamos a ver que esa credencial tiene una fecha de caducidad vigente, es decir, que sigue siendo válida la credencial a día de hoy. Y después lo que vamos a hacer es de cada una de las credenciales que tenga disponible, que en este caso pues, va a ser solo la de Exatasher Membership Credential, vamos a recuperar en este fragmento de código el ID de la credencial y el DID. Y finalmente, en este fragmento de la función de aquí, vamos a ver que en nuestra lista de Business Partners ID se encuentra el DID del participante, que obtenemos previamente en esta función. ¿Vale? Es lo que estamos haciendo. No tiene ninguna lógica más compleja que esta. Entonces, aquí podemos definir tanta lógica como queramos para los diferentes tipos de operadores y acceder a tanta información como está disponible en el contexto para realizar la lógica de evaluación que tengamos entre manos. Una vez que tengamos la política, la función de evaluación definida, tenemos que hacer en otra clase la definición que os comentaba anteriormente de registrar la política tanto en el Binding Registry como en el Policy Engine. Entonces, no es nada loco de hacer ni nada complicado de hacer, aunque pueda intimidar un poco este código. Al final lo que tenemos aquí es una función de apoyo. Esta función de apoyo va a registrar nuestra política que acabamos de definir. Nuestra política que estamos definiendo necesita una variable que es donde está el listado de personas o de participantes en el que confiamos. Y después lo que vamos a hacer es definir mediante esta función de apoyo que tenemos aquí, vamos a registrar nuestra política en tres scopes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es registrar la política en el Transfer Scope, en el Negotiation Scope y en el Catalog Scope para que se pueda utilizar en esos 3 puntos de evaluación, lo que estamos haciendo. Y después, lo único relevante por esta parte es que pasamos esta función de apoyo. ¿Dónde está? Aquí está. El contexto que queremos utilizar en cada scope y finalmente la política en cuestión, ¿vale? Y aquí pues solo hacemos el registro a nivel de ODRL de que tiene que tener en cuenta esa política que estamos definiendo de Exatasher Membership Credential Partner, y en el Policy Engine lo que estamos diciendo es que vamos a registrar nuestro bajo el nombre de Exatasher Membership Credential Partner la clase anterior en la que hemos definido la lógica, para que después cuando se lo encuentre en el catálogo pues sepa que tiene que evaluar. Vale. Esto simplemente porque veáis dónde está situado a nivel de código, para que podáis verlo con más calma en la parte
de extensiones del repositorio, aquí en Policy Demo Extensions, volvemos a tener un poco el metainf, donde estamos registrando aquí nuestra Credential Policy Extension. Tenemos aquí nuestras clases Java, que os estaba enseñando antes un fragmento de ellas, ¿vale? Tenemos aquí el Credential Policy Extension y la función de evaluación. La función de evaluación, como os enseñaba, está implementando el Atomic Constraint Function, que es la interfaz a la que tiene que implementar para poder hacer la definición de la función evaluate. Aquí tenemos una serie de funciones de apoyo para eso, pero está aquí la función evaluate, pues estaba enseñando antes, ¿vale? Que se apoya en todo lo que está definido anteriormente. No hay nada no demasiado salientable, lo importante es lo que está dentro de esta función evaluate. Y en el Credential Policy Extension está la segunda parte que os estaba enseñando ahora. Entonces, en esta segunda parte es donde en el initialize de esta extensión vamos a hacer el registro que os acabo de comentar, definiendo pues, los scopes y cómo queremos que use nuestra política en los diferentes scopes, ¿vale? No tiene más ciencia. Ahora no voy a hacer demo de esta parte porque voy a seguir a la parte del plano de datos y después hacemos la demo en conjunto de las dos partes para que se vea todo funcionando junto. En cuanto al plano de datos, que es donde nos vamos a meter ahora, el data plane es el componente encargado del espacio de datos en ser capaz de hacer una transferencia de datos entre un origen y un destino de dos conectores, de dos participantes. Y es un componente que normalmente se despliega, lo recomendable es desplegarlo por separado, como una instancia separada, como estamos haciendo nosotros, del control plane. Entonces tenemos control plane por un lado y data plane por otro. El control plane lo que hace es, mediante un API de señalización, envía eventos a su respectivo data plane que tiene que estar registrado en el control plane de inicia una transferencia, suspende una transferencia, termínala, coméntame si ya has terminado, si no has terminado. Entonces, esto le lleva el rol de control. El control plane y data plane pues obedece a las diferentes etapas y procesos que le solicita el control plane. Y nada, la API de señalización que os acabo de comentar. Y como tal, no es que el data plane venga con un plano de datos o un data plane al uso entero realizado, sino que viene con lo que se llama el data plane framework, que nos metemos ahora más en detalle de lo que es en un slide posterior. Entonces, en el data plane framework, lo que contiene es un manager, y ese manager es lo que es el punto de entrada del control plane. Entonces, el control plane va a hablar con un data plane manager, el data plane manager va a gestionar las solicitudes que le están llegando del control plane y va a gestionar una máquina de estados que van asociados a cada transferencia que está siendo gestionada por el data plane y coordinada por el control plane. ¿Vale? Entonces, de forma asíncrona, lo que está pasando, que ya adelantaba antes, es que el control plane le dice, empieza esta transferencia, el data plane pues le dice, vale, pues transferencia empezada, y a partir de ahí le podemos decir, oye, pues suspéndela, continúala, un poco más. Dentro de lo que es el data plane, tenemos dos tipos de transferencias principales, que no los comentaba al inicio de la presentación, que son transferencias de tipo pull y transferencias de tipo push. Cuando, tras un proceso de negociación entre dos conectores, el conector B le pide al conector A que se realice una transferencia de tipo pull, lo que va a hacer el control plane del conector A es hablar con su respectivo data plane manager y le va a decir que están gestionando una transferencia de tipo pull. Entonces, cuando está haciendo una transferencia de tipo pull, lo que se apoya es en un proxy que muestro aquí en la zona inferior de la pantalla para definir en él una entrada que va a permitir el acceso a los datos que están detrás del conector y el data plane lo que va a hacer es responder con la ubicación de dónde están en el proxy los datos que están detrás del conector al control plane, y el control plane esto se lo devuelve a quien lo solicita, al conector B en este caso, que es quien está solicitando una transferencia de tipo pull del conector A. Una vez tiene ese punto de acceso en el proxy, el conector B, desde otra aplicación, como puede ser el portal de participante, se puede hacer una consulta al proxy y descargar los datos. La otra forma en la que puede funcionar el data plane y el data plane framework es haciendo una transferencia de tipo push. Entonces, en ese caso, cuando el conector B negocia con el conector A,
solicita dicha transferencia de tipo push y lo que va a hacer el Data Plane Framework es, el Control Plane va a hablar con el Data Plane Framework y en este participante, en el conector A, su Data Plane lo que va a hacer es instanciar un proceso para leer los datos de su repositorio de datos y después va a instanciar un proceso para escribir los datos contra el repositorio de datos que se le indique tras el proceso de negociación entre ambas partes, que en este caso pues, será un repositorio de datos del conector B, al que el conector A debe tener acceso como resultado del proceso de negociación. Entonces, en este caso, el Data Plane Framework coordina ese proceso de leer datos de una fuente y escribirlo contra la otra fuente, ¿vale? No es un pull, sino que ya el propio conector está leyendo y escribiendo, que es la parte interesante de cómo extender el conector. Entonces, para hacer este proceso de lectura y escritura, el Data Plane Framework tiene una serie de puntos de extensión que son unas interfaces definidas estándar dentro del conector y que nos permiten hacer ese proceso de transferencia de un origen a un destino. Esto funciona de forma muy similar a las políticas que vimos antes. Lo que vamos a tener es un Transfer Service Registry donde vamos a registrar todos los procesos o las funcionalidades de lectura de datos que tenemos disponibles y todos los procesos / funcionalidades de escritura de datos, servicios de escritura de datos que tenemos disponibles para hacer transferencias. Y a partir de ahí, el Data Plane Manager, en base al Transfer Service Registry, se apoya en él para decir, vale, me están diciendo que quiero leer de una fuente de datos que es un archivo local y que quiero escribir contra una fuente de datos que es tipo S3. Entonces, en base a lo que está en este registry, se instancian esos procesos de lectura y escritura y se ejecuta la operación de transferencia. Para hacer esto, esos procesos de lectura y escritura, que son lo que se denomina un transfer service, que son los que están dentro de ese registry que comentaba anteriormente, lo que hay que hacer es volver a implementar una interfaz como la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se define en esta interfaz? Por un lado, lo que se define son tres métodos que son el can handle, el validate y el transfer. Y los tres métodos lo que están recibiendo es el mensaje del control plane, ¿vale? Este data flow start message es la petición del control plane de inicio a una transferencia. Entonces, cuando nosotros implementamos estos tres métodos, por un lado, lo que estamos haciendo en la función can handle es esta solicitud que tiene el control plane hacia el data plane de un tipo de datos concreto, yo la puedo gestionar con este transfer service. Si sí la puedo gestionar, resolveré la evaluación de esta función como positiva. Dentro de que la pueda gestionar, a nivel de tipo de dato que se está gestionando, lo siguiente que tenemos es una función de validar, que es en la petición de transferencia que se está haciendo de control plane a data plane, que se ha negociado entre dos conectores, tengo toda la información que necesito y esa información está definida como yo la necesito. Si esa información forma parte de la request, evaluamos de forma positiva y si forma parte de la request pero no está, yo la necesito o simplemente no está, evalúo de forma negativa. Y entonces este transfer service no va a gestionar esa petición de transferencia de datos entre dos conectores. Y después lo que tenemos finalmente es, si ambos casos anteriores han sido un check, pues se ejecuta finalmente el proceso de transferencia, que es el que gestiona la lectura o la escritura de los datos. Aquí es importante comentar que cuando estamos realizando este proceso, esta implementación de Transfer Service y estamos haciendo la implementación del transfer, no tendríamos por qué ejecutar lo que es el movimiento de datos dentro del conector, sino que lo que es el movimiento de datos podría ocurrir por fuera del conector. Podríamos estar, y de hecho, si la transferencia de datos es intensiva o tiene un volumen relevante, sería lo ideal, según las prácticas de Eclipse, algunas prácticas, lo que dicen es que deberías delegar en un sistema especializado en la gestión y el movimiento de datos, mandarle una señal a ese sistema y decirle, oye, tienes este gran volumen de datos aquí, muévelo a este sitio que me están pidiendo. Entonces, delegas, en ese caso, en un sistema externo, terminar de hacer la transferencia de datos. Aquí nada, simplemente está por escrito lo que os acabo de explicar. Y por último, lo que tenemos para unir un poco la foto, sé que son así ahora de primeras una serie de unos cuantos conceptos, pero cuando lo veamos ahora aterrizado ya a continuación se entiende mucho mejor. Lo que tenemos es, dentro del Transfer Service, tenemos el Pipeline Service, que es una extensión del Transfer Service. Y ahí lo que vamos a hacer es definir una serie de factories, ¿vale? Las factories
que son de tipo data source y las factories que son de tipo data sync dentro de los datos que nosotros podamos gestionar en base a lo que hemos definido anteriormente. Entonces, can handle que estábamos viendo antes, lo que vamos a ver finalmente es en qué factory nos vamos a apoyar y esa factory nos va a crear un proceso de leer los datos y un proceso de escribir los datos en un sitio. Esto se entiende mejor ahora cuando lleguemos a los ejemplos. Para los ejemplos que os voy a enseñar ahora son dos casos muy sencillos. Por un lado es pues, leer un archivo que esté en el sistema de archivos local del conector y que ese archivo, cuando se solicite que sea la lectura de un archivo local, lo lea. Y por otro lado, pues vamos a habilitar como destino hacer un envío de dicho archivo que estamos leyendo del sistema de archivos local por correo, ¿vale? Para poder enviárselo a una dirección de correo, que en este caso va a ser falsa, pero el flujo debería ser funcional. Está probado con un cliente temporal de correo. Entonces leeremos un archivo local y lo enviaremos a través de ese cliente temporal de correo como un ejemplo de implementación. Entonces, para eso vamos a tener que hacer un source que lea ese archivo local y tendremos que hacer un sync que, independientemente del source que se haya utilizado previamente, gestione el dato leído por la implementación que haya tenido que usarse antes, coja ese dato y lo mande por correo. Vale, entonces, volvemos un poco al mecanismo de definir interfaces, implementar interfaces, decir qué es lo que podemos gestionar, lo que no podemos gestionar y hacer la transferencia. Entonces, nuestro Source Factory lo que vamos a hacer como primer paso es decir qué tipo de transferencia vamos a soportar nosotros con esta implementación que estamos haciendo. Entonces, le vamos a decir que nosotros lo que vamos a gestionar son transferencias donde se solicite en un archivo, un file de mi local system localmente. Cuando se cree el source, lo que vamos a hacer es coger el request del control plane. En ese request vamos a tratar de acceder a los parámetros que tiene mediante el método getFile y ver si en él se contiene una definición de un archivo que esté en mi sistema de archivos del conector. Si eso existe, que se valida previamente en el validate request, ya aquí en el create source ya invoca el create source. No lo he explicado muy bien. Primero va el validate request que valida la existencia de ese archivo y después va esta función create source que es vale. He validado que cumplo lo que decía antes de que esa petición tiene los parámetros que yo necesito. Entonces, como tiene los parámetros que yo necesito, voy a instanciar un file data source con mi factory que va a gestionar la transferencia del archivo que me está llegando en la petición del control plane que yo soy capaz de gestionar. Y el file data source que se instancia por el factory, lo que está haciendo al final es, dejadme un poco que me ubique, perdón, lo que está haciendo es, va a abrir un stream de partes, que me meto ahora en lo que son las partes, y en ese stream de partes va a ir a la ruta que estamos definiendo y va a leer cada elemento, que en este caso es un único archivo, como una parte que va a ser transferida por el source hacia el sync que esté en el otro lado, ¿vale? Entonces, una parte, que es lo que se ve aquí que se implementa, es un fragmento de datos que se quiere mover desde el source, desde una fuente de datos local, en este caso, hacia un sync que se defina posteriormente. En este caso, en el conector, las partes suelen estar vinculadas a un archivo, es decir, cada archivo debería ser una parte y si queremos transferir varios archivos como parte de un source que estamos definiendo, ese conjunto de archivos deberían ser un streaming de partes, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí. En este caso, este streaming de partes va a estar formado únicamente por una única parte, que es un único archivo, que es lo que estamos soportando en esta extensión. Cuando implementamos la parte, le damos un nombre a esta parte, que es el nombre del archivo. Aquí hacemos la inferencia del tipo de datos que tiene esta parte. Y finalmente aquí lo que hacemos es leer el archivo como un string también de datos. Entonces, este data source, que es el que se crea aquí por parte del factory, lo que hace es abrir ese streaming de partes y lo devuelve, ¿vale? Cuando es capaz de hacerlo satisfactoriamente. Aquí simplemente está explicando lo que yo os estaba comentando ahora. Y después lo que tenemos es el extremo contrario, el extremo donde vamos a hablar de
ok, en el otro lado he abierto como un streaming de partes los datos que yo quiero leer, que yo quiero gestionar con mi proceso con mi extensión, perdón, que estoy realizando. Y ahora aquí lo que voy a ver es, vale, los datos que he leído, cómo los mando por correo si me solicitan que el envío sea por correo. Entonces, volvemos a lo mismo. Primero hacemos la factory. La factory va a ser de tipo DataSync Factory porque es para gestionar la escritura contra una fuente de datos. Esta factory solo va a dar soporte a aquellas peticiones que nos digan quiero mandar los datos por mail. Y entonces, si nosotros podemos gestionar, con este fragmento de código aquí, esta petición que nos llega del control plane de hacer una transferencia de tipo de correo electrónico porque tenemos los datos necesarios para hacer dicha transferencia, que en este caso es saber a quién se la tenemos que mandar, a qué destinatario tenemos que mandar el dato que estamos gestionando, pues entonces vamos a crear el sync. Donde antes creábamos el source, ahora vamos a crear el sync con los datos que nos vienen en el request del control plane. En este caso, la creación del sync se ve un poco diferente porque estamos utilizando un patrón builder para construir el sync, donde pasamos todos los datos necesarios a nuestro mail data sync para gestionar ese proceso de lanzar un correo. Vale, a mayores, el sync que vamos a enseñar ahora, por no hacer un sync normal, vamos a utilizar un sync de tipo parallel sync por jugar con las cosas que nos ofrece el conector y enseñar las posibilidades, que básicamente es que las diferentes partes que se tengan que enviar las podría gestionar en paralelo. Si estuviéramos utilizando un sync normal y corriente, iría parte a parte de forma secuencial. Con el parallel sync es capaz de gestionar ese envío de partes en diferentes hilos en paralelo. Los syncs que están disponibles se pueden consultar en esta ruta que os compartimos aquí. Entonces, a medida que vayan apareciendo nuevos tipos de syncs o se soporten por parte del conector, los podéis consultar aquí. Y nada, el factory lo que va a hacer es crear una nueva instancia de nuestro mail data sync, que va a ser un sync de tipo parallel sync. En la parte derecha no me quiero parar demasiado porque simplemente es la lógica del patrón builder, donde estamos pasando los parámetros que necesita nuestro mail data sync de cara a crearse. Y la parte interesante es la parte de la izquierda, ¿vale? Esta parte que tenemos aquí, porque en esta parte es donde sí volvemos a ver la creación de las partes, ¿okay? Y la transferencia de las partes. Entonces, antes en el source estábamos viendo que teníamos una lista de partes que leíamos y devolvíamos, y aquí tenemos en la función una lista, un streaming de partes que nos llega con las diferentes partes que se han leído del otro lado, en base a la configuración que hemos establecido. Entonces, todas esas partes nos llegan por aquí y lo único que estamos haciendo en este bloque de código que tenemos es configurar el envío por correo. Entonces, estamos colocando una fecha, a quién se le hay que enviar, que esto va en un TC8, quién se lo envía. Como es un correo, pues vamos a hacer la gestión de datos como un multipart, donde vamos a añadir en ese body multipart del correo los datos, que también aquí ahí se pega la nomenclatura y son partes. Entonces, vamos a crear una parte del correo donde cogemos una parte de los datos transferidos y los añadimos. Y en el momento que tenemos este multipart que vinculamos al cuerpo del correo, simplemente le decimos, oye, envía el correo y ya está. En la parte de create el body part, pues aquí lo único que veis es que para crear ese correo que contiene los datos que estamos leyendo del otro lado, creamos el objeto MyBodyPart que necesitamos para rellenar esa información en el correo, le damos un nombre en base al nombre de la parte, leemos los datos que estaban dentro del stream que comentábamos antes y sacamos un media type que también estábamos definiendo antes en el otro extremo cómo íbamos a definir el media type de estos datos y finalmente simplemente pues construimos el body part y lo devolvemos y ya tenemos el objeto para enviar por correo. Ok. El último punto que tenemos ahora sería registrar las fuentes en el pipeline service, ¿vale? Tenemos que registrar las factories que hemos hecho para syncs y para source. Así es como ya estamos ahora con todo el discurso que os daba antes. Entonces, eso lo estamos viendo aquí, en este fragmento de código de la derecha, donde esto es una extensión que le estamos solicitando. Yo quiero trabajar con el pipeline service para definir unas factories en ese pipeline service que van a gestionar
un tipo de transferencias concretas. Necesito también, hilando con lo que vimos antes, una serie de settings porque necesito para interactuar con mi correo electrónico que va a encargarse de lanzar los correos mi usuario y contraseña. Entonces esto está definido aquí como settings. Y después en la función inicialización de la extensión lo que estamos haciendo es simplemente en el pipeline services que hemos solicitado que se nos inyecte, que el runtime de Eclipse nos va a proveer ya con ese objeto. Vamos a registrar las dos factories que se encargan de crear el proceso de lectura cuando es de tipo file y se nos solicita una lectura de tipo file y la factory del proceso de escritura para cuando alguien solicita un envío por correo. A mayores, en este caso, en la creación de esta factory estamos pasando este objeto getSession donde están parte de las propiedades de la configuración de correo. Las podríamos haber colocado como settings también, pero bueno, como es un ejemplo, por enseñar diferentes formas de hacer configuraciones. Esto se traduce, al final, todo lo que hemos hecho, que cuando creemos un asset que queremos definir en nuestro conector para estar bajo un contrato y decir que cuando alguien negocia ese contrato puede leer el asset con el tipo file que hemos definido antes y ese que lo vemos aquí y que tiene un parámetro que es el file path, donde está ese archivo que está en el sistema de archivos local del conector y que tiene que leer cuando se negocia el contrato correctamente. Y también se traduce que después, cuando se quiera consultar el catálogo, un consumidor del espacio de datos, del espacio de datos quiera ver qué mecanismos tengo yo para proveerle un dato que estoy gestionando, va a ver dentro del DCAT que un formato de distribución que ha sido habilitado es este mail push que permite hacer una transferencia de tipo push con la factory que hemos creado, donde esta transferencia de tipo push nos permite definir a quién hay que enviar el dato, qué correo hay que enviar ese dato. ¿Ok? Entonces, con eso hemos habilitado estos dos puntos en el espacio de datos. Que cuando creamos un asset, podamos crear un asset de tipo file, que eso es lo que hemos trabajado en la parte de source, y que cuando alguien negocie el asset, pueda solicitarnos una transferencia de datos de tipo push y de tipo email, donde va a hacer el envío de datos mediante el protocolo SMTP. Y en lo que se refiere a la negociación de la transferencia de tipo push, vemos lo mismo que estábamos viendo en la creación del tipo. Cuando hacemos una negociación del contrato de forma efectiva, le diremos que queremos iniciar una transferencia de tipo mail y en la transferencia de tipo mail lo que vamos a decir es que queremos enviarlo a un mail en concreto. En este caso pues está puesto el placeholder ahí para colocar el mail que se quiera utilizar. No es nada más. Vale, y ahora os comento rápidamente cómo todo esto que hemos hecho lo podemos colocar en el conector del espacio de datos y ya hacemos demo de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, para colocarlo en el conector, lo primero que tenéis que hacer es pues tener un conector funcional del espacio de datos, ¿ok? Entonces, necesitáis, por un lado, acceder al repositorio del conector original, tal cual se provee por parte del centro demostrador, seguir el manual de despliegue del conector y el paso a paso, hasta que tengáis un conector funcional. En el momento que tengáis un conector funcional es cuando nos podemos poner con esta parte de hacer extensiones. Lo que vamos a hacer con las extensiones y con todo lo que hemos visto hasta ahora va a ser sustituir el Data Plane, el Identity Hub o el Control Plane con extensiones que nosotros hagamos con una versión de estos componentes que contenga las extensiones que nosotros hemos ido trabajando hasta ahora. Entonces, en este caso, lo que nos interesa sustituir es el Data Plane por una versión del Data Plane que contenga nuestras extensiones y el Control Plane por una versión del Control Plane que contenga las extensiones que hemos hecho también por la parte de políticas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esa parte de construir ese nuevo Control Plane, ese nuevo Data Plane que contenga nuestras extensiones? Pues necesitáis, por un lado, en el repo de extensiones, configurar estas tres variables de entorno, ¿vale? Estas tres variables de entorno lo que hacen es acceden a un repositorio Maven alojado en GitHub al que os tiene que dar permiso también el centro demostrador, donde se distribuyen los jars del Control Plane, del Data Plane y del Identity Hub. Entonces, una vez que el centro demostrador os dé permiso a este repositorio, vosotros lo que tenéis que crear es un Personal Access Token en GitHub. Esto está explicado en el manual
desarrollo de extensiones, entonces aquí tampoco me quiero parar demasiado, simplemente es ir a una parte en GitHub, rellenar los formularios y os da un token que podéis utilizar con vuestro username para configurar el acceso a este repositorio, donde están los paquetes de Java. Con esto configurado, hacemos el build, como he hecho antes yo en la terminal, y una vez tenemos un build satisfactorio donde el proceso termina de cabo a rabo, hacemos el Gradle Dockerize. El Gradle Dockerize nos va a gestionar la construcción de las imágenes del data plane y del control plane, en nuestro caso, conteniendo las extensiones que nosotros hemos definido, ¿vale? Una vez tenemos esas imágenes construidas, lo que haremos es, si estamos desplegando el conector del participante con Kind, tenemos que cargar esas imágenes Docker construidas localmente dentro del cluster Kind. Eso se hace con este comando de Kind load Docker image y entonces estas imágenes pasan a estar disponibles dentro del cluster de Kind de Kubernetes. Y una vez tenemos las imágenes dentro, tenemos que modificar el despliegue del conector, de los componentes del conector, para indicar que queremos utilizar nuestras nuevas imágenes que hemos construido. Entonces, aquí lo estoy enseñando para el control plane, que aquí antes habría una referencia a Harbor diciendo dónde está el repositorio de imágenes Docker, donde tengo que ir a buscar el control plane originalmente, que es este que se muestra aquí, es share usuarios control plane, y en lugar de decir que estoy accediendo a esta imagen Docker, le voy a decir que quiero utilizar la imagen Docker que he cargado localmente en el clúster de Docker, el clúster de Kind, que contiene las extensiones que he realizado. Todo esto también está enlazado aquí para que podáis ver en Git el código completo, ¿vale? De cómo quedaría. Hemos modificado las imágenes, pero al modificar las imágenes también tenemos que proveerlas con las configuraciones necesarias para que se puedan ejecutar. En el caso del control plane, en la política que hemos hecho necesitamos este archivo JSON que hemos creado, que es el archivo que contiene los participantes en los que vamos a confiar para evaluar la política que hemos definido durante esta sesión, que os he explicado anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un objeto de config map, como se ve aquí, y este config map lo vamos a definir como parte del despliegue del control plane, ¿vale? Entonces, simplemente estamos indicando aquí que este archivo va a estar disponible en este despliegue. Y en el caso del data plane, lo que es el usuario y contraseña del cliente de correo electrónico que se utiliza para lanzar el correo, también es unos settings que hemos definido, que os he enseñado antes. Entonces, eso, en el config map del data plane, hay dos nuevas variables de entorno que tenemos que adicionar, que hemos definido en settings, pues que son este sender y este password, ¿vale? El archivo completo está aquí también en este caso, por si lo queréis consultar. Y ya con esto ya sería más demo de cómo queda todo montado y ya terminamos. ¿Qué se traduce esto? Aquí tengo una colección de Podman con los ejemplos que nos permite ver un poco todo lo que hemos visto en la sesión, todo lo que nos habilita lo que hemos visto en la sesión. Entonces, lo primero que hemos visto en la sesión es la creación de políticas. En este caso yo voy a hacer dos políticas, una política de acceso al catálogo, que es esta de aquí, que simplemente va a comprobar que tenemos una credencial de membresía del espacio de datos, y voy a crear una política, por otro lado, que es esta que tengo aquí en esta petición, que es la política como tal que hemos definido, que es esta Share Membership Credential Partner, donde implementamos el operador equal, esperamos que el proceso de negociación, cuando se evalúe esta política, sea un business partner y que el líder del participante esté adentro de la lista de confianza que hemos definido y que sea proveído por configuración como un archivo que está en el config map, que se monta en el deployment y que después la extensión finalmente lee cuando tiene que evaluar esta política que está registrada en el registry de políticas y en el motor de evaluación de políticas del conector. Por otro lado, lo que vamos a hacer es crear un asset. En este caso vamos a crear un asset que se llama Asset Policy Test Active Hola. Es un ejemplo que teníamos ahora aquí a mano. Y este asset que estamos creando es un asset de tipo file, que es el tipo que hemos definido que puede gestionar el factory que hemos creado anteriormente y tiene un parámetro que va a validar con la función de validate del factory
del mensaje del control plane, que va a venir aquí al data address y va a comprobar si tiene este campo source files definido, que es lo que necesita para saber dónde tiene que ir a buscar el archivo que tiene que gestionar. Con todo esto, con el asset definido y las dos políticas definidas anteriormente, lo que podemos hacer es ya una definición de contrato que va a estar disponible dentro de nuestro conector, ¿vale? El conector en el que está esto, en lo que lo estamos probando, es este conector que se llama aquí conector 1 Exadata y que forma parte del espacio de datos y que está desplegado en estos momentos como participante con todas las de la ley del espacio de datos. Entonces, en este conector lo que hacemos es una petición POST para decirle, quiero crear mi contract definition. Mi contract definition tiene las dos políticas que he definido anteriormente. Una es simplemente la de membresía del espacio de datos, la otra es la que hemos desarrollado nosotros, y le voy a decir que quiero que bajo este contrato esté no sé si se ve bien aquí, el asset ID que hemos definido en el paso anterior, que es el asset ID de tipo file. Vale. Ahora, desde otro participante del espacio de datos, en este caso la farmacia 3, o podría usar la farmacia 1, lo que puedo ver es el catálogo del participante, ¿vale? Puedo ver el catálogo del conector 1, que es lo que le estoy preguntando aquí. Le estoy diciendo que me recupere ese catálogo. Y en ese catálogo voy a ver que está mi asset, que ese asset tiene una política vinculada, que es la que definimos anteriormente, que es la Exadata Share Membership Credential Type, que implementamos antes, ¿vale? Y que se espera que sea un business partner cuando se evalúe esta política. Entonces, yo ahora lo que le voy a decir es que quiero evaluar esto para hacer una transferencia. Entonces, aquí le voy a decir que quiero negociar ese elemento. Entonces, tengo que cambiar esta variable de entorno por ese ID, que acabo de copiar, catálogo. Esto me da la negociación, el resultado de la negociación. Entonces, aquí puedo ver si he tenido un agreement o no para esa negociación, que lo consulto como parte de mi conector de farmacia. Busco qué negociaciones tengo realizadas y he pegado el ID que he sacado de solicitar la negociación y me dice que tengo aquí una negociación finalizada y tengo aquí el contract agreement, que es el resultado satisfactorio de haber negociado, de haber sido evaluado por la política anterior. Con este contract agreement, yo ahora puedo venirme puedo desde el conector de la farmacia hablar con el conector del participante y decir que quiero hacer la transferencia de tipo mail push que hemos especificado, donde el data destination es de tipo mail y tiene un parámetro que es el destinatario. Entonces, eso tengo que colocar aquí un momento, el contract agreement que tengo que usar para utilizar esta transferencia para que sea el que acabo de conseguir. Y ahora, cuando le diga que quiero solicitar transferencia, pues lo que va a hacer es entrar el pipeline service, va a buscar el factory va a ver este tipo mail después va a ver que contenga este campo recipient que tiene que validar, que tiene toda la información necesaria para poder hacer el envío, y si lo tiene, pues hace el envío del correo. Esto ahora me da un ID de transferencia, una vez que lo he solicitado, y finalmente, si veo aquí los procesos de transferencia y busco, debería tener, aquí está, una transferencia de tipo mail push que se acaba de hacer contra este correo, que estaba configurado en las variables de la petición de Postman y que ya está terminada, ya está de provisión. Esto, si me voy a mi cliente de correo, que lo tengo aquí en la presentación, pues voy a ver ahora, o debería ver ahora, que tengo justo una transferencia que acabo de hacer por correo ahora a las 12:15, donde está un archivo de texto que simplemente tiene un mensaje de ejemplo de Hello World, y es lo que he transferido desde el archivo local, desde el conector que provee el dato, hacia el cliente de correo. Y con esto, nada, hemos cubierto un poco ya todo lo que sería el mecanismo de extensiones, hemos visto un ejemplo de cómo hacer una extensión de política, hemos visto un ejemplo de cómo hacer una extensión realmente dos extensiones del plano de datos. Todo lo que hemos visto está disponible en estos dos repositorios de GitHub. Y aquí os dejo la información relevante o los puntos de información relevantes, donde toda esta parte de extensiones lo podéis encontrar bastante explicado en la documentación de DC
Aquí hay ejemplos de cómo se realizan las transferencias y aquí tenéis el repo base del conector de lo que es la parte open source de Eclipse. Por si queréis buscar puntos de extensión, pues tenéis que ir al repositorio de conector y ver dónde hay injects que a vosotros puede interesar hacer un provide para dotar al conector de nuevas funcionalidades. Y con esto pues terminaría la presentación. Me he ido unos 10 minutillos de tiempo, perdonad, también empezamos un poquillo más tarde. Y no sé si alguien tiene preguntas a raíz de lo que he explicado más o menos. Todo esto, existe una primera versión del manual de desarrollo de extensiones que se ha compartido, si no me equivoco, por la lista de correo del centro demostrador, y en breves se compartirá una versión más actualizada y revisada con más información para el desarrollo de extensiones. No sé si ha quedado clarísimo, Arturo, si no se ha entendido. Si alguien tiene preguntas, sentiros libres de escribir por el chat. Tenéis mi correo electrónico en esta slide de Rediz@Gradiant. Si tenéis dudas con algo relativo a conectores, espacio de datos, extensiones o relativos, podéis contactarnos sin problema, ya sea nosotros o si no a través de la lista del centro demostrador. Lo hacéis la petición a ellos y ellos nos lo van a hacer llegar a nosotros y os apoyaremos ya sea a través de ellos o directamente en las necesidades que podáis tener.